Si esperamos el cambio, este tiene que venir desde la clase obrera. Por eso es tan importante contar la historia de nuestra clase. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos nuestra historia. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovation. El británico Ken Loach, el gran narrador de la clase trabajadora en el cine, nos recuerda la necesidad de contar la historia con minúsculas de la gente corriente para poder cambiar el rumbo de la otra historia, la que escriben con mayúsculas. Una filosofía que también da aliento al cine minucioso y minúsculo de Carla Simón, flamante ganadora del Oso de Oro en la Berlinale, gracias a su segundo largometraje como directora, Alcarrás. De Alcarrás a Berlín en su segundo paso de un camino que no ha hecho más que comenzar, pero ya levanta una polvareda de emociones y elogios en la crítica y el público. Con solo 2 películas, esta barcelonesa de 35 años ha creado un mundo propio con su mirada transparente y cercana sobre la gente normal y sus historias mínimas y únicas. Ya lo hizo en ese portento de la sencillez y la contemplación que es Stew 1993, con la que ganó el Goya a Mejor Dirección Nobel. És la meva germana. Y lo ha vuelto a hacer ahora con Alcarrás. Una preciosa indagación sobre la familia, el trabajo y la tierra que remueve como una azada muchos de los temas que hoy nos atraviesan como sociedad. El fin de una era para muchas generaciones de labradores y labradoras, el yugo de los modelos extensivos que asfixian al campo, la triste pérdida de una buena costumbre, cuidar y mimar la tierra en la que se nace. Celebrando un éxito que se cosecha en nuestra tierra y se recoge en tierras lejanas, arrancamos una nueva entrega de nuestras sesiones continuas. ¿Has visto lo que ha hecho la guarda de tu hija? Ah, pues no lo he visto. Pues nada, que está ahí metiéndose un atracón de series y películas. Sesión continua. Un maratón radiofónico de series y pelis. De la mano de nuestra directora de lujo, Marta Medina. Crudos días. Crudos días, Javier. Empezamos con una mujer que ya ha hecho historia en el cine español. Sí, pero historia también, como decías, en mayúsculas. Mira, con una voz súper personal, con una voz súper humilde, franca, Carla Simón se ha destapado en los últimos años como una de nuestras cineastas con más proyección internacional. Es un cine delicado, con una mirada muy íntima, que desde lo familiar se abre a lo social. Gracias, muchas gracias. No me lo creo. Creo que me considero una hija de este lugar, de la Berlinale. Realmente me siento en casa. Creo que me debería mudar aquí. Así que muchas gracias. Bueno, eso decía Carla, recibiendo el premio de la Berlinale. La última película española que ganó ese Oso de Oro fue La Colmena, de Mario Camus, en 1983. Pero es que Carla Simón ni siquiera había nacido en 1983. Y su nueva película, Alcarrás, se estrena el próximo 29 de abril. Bueno, y ha sido un proceso muy largo y muy intenso, tanto de rodaje como de postproducción, porque después del exitazo de Stew 1993, con la que reventó todos los pronósticos, seleccionada también en la sección Panorama de la Berlinale y, como hemos dicho, ganadora del Goya Dirección Nobel, claro, Simón se encontraba frente al terror de dirigir una segunda película. Sí, bueno, es muy difícil después de ese éxito volver a intentarlo y no dejarse llevar por los miedos. Dicen que es más difícil hacer una segunda película y confirmarse que la primera. Pero mejor que nos lo cuente la propia Carla. Carla, crudos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Enhorabuena por ¡Felicidades! ese Oso de Oro. Menudo éxito. ¡Qué bien! Muchas gracias. Sí. ¿Y qué significa para alguien que ama tanto ese festival haber recibido la máxima distinción? Bueno, pues un honor absoluto. Es muy raro, ¿eh? Aún estamos ahí como en proceso de
de asimilación, porque la verdad es que fue una sorpresa. Acabábamos de terminar la película, no teníamos ni idea de cómo la gente la recibiría y de repente este premio fue como, pues no sé, un chute de energía y de pensar que es bueno creer en lo que haces, ¿no? A pesar de que tenga sus retos y sea difícil y esas cosas. ¿Por qué crees que una historia tan local mm, resulta tan universal, llega tan lejos, a una tierra tan distinta? Mm, Pues no lo sé, porque ha sido una sorpresa para nosotros también, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que al final la película habla sobre la familia y todos tenemos una familia, y habla sobre la agricultura y todos los países tienen una agricultura en general en crisis cuando se trata de trabajar la tierra en familia, ¿no? Y, y yo creo que por eso pues la gente se sintió identificada. Yo me sorprendí de cómo se reían y cómo se emocionaban justo en los sitios que yo creía que tenía que pasar, ¿no? Ujú. A mí me llama, o sea, quería preguntarte porque me da mucha curiosidad. Claro, después de Stew, con todo esa proyección, de repente dices, vale, tengo que escribir otra película. Y claro, la otra película era tan personal, tu primera película era tu historia, tu biografía. ¿Cómo decides que esta es la historia que tienes que contar? Pues porque o sea, yo tenía dos ideas básicamente cuando terminé Verano, y una se parecía un poco más a Verano, o sea, era como más próxima también el proceso, y la otra era Alcarràs, que era más distinta y sobre todo más difícil. O sea, como que había una sensación de que no sabíamos hacer esta película, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Cuando terminas algo que ha ido bien, pues intentar hacer algo distinto, que no se pueda comparar, que te suponga muchos retos, ¿no? Y era el caso de esta peli, que ha sido muy, muy compleja y que todo el proceso, bueno, ha sido un proceso exigente, ¿no? Entonces yo por eso estoy tan contenta, ¿no? De ver cómo, bueno, pues como todos esos retos que no sabíamos si llegarían a buen puerto, pues le llegan a la gente, ¿no? En Alcarràs vuelves, como decías, a una historia familiar, rodada con un estilo muy naturalista y protagonizada por actores no profesionales. Es la historia de una familia que cultiva melocotoneros desde hace 3 generaciones hasta que el dueño de la finca decide transformar sus cultivos en una explotación de placas solares. Y además de ser una historia muy local, está rodada en catalán, en un catalán muy particular de una zona de Lleida, que a pesar de ese localismo ha conseguido convencer al siempre exigente jurado de Berlín. ¿Qué es lo que a ti te atrapa y te atrae de la historia, Carla? Em, Claro, o sea, bueno, mis tíos cultivan melocotones en Alcarràs, entonces de alguna manera esa historia está, o sea, este sitio está cerca de mí, aunque yo no me crié ahí, solo he ido pues en vacaciones, ¿no? De verano y de navidades y tal, pero sí, pero siempre me ha parecido como un sitio muy especial, ¿no? Porque yo que vengo de un pueblo que tiene naturaleza, pero es más salvaje y tal, de repente la naturaleza de ahí es creada para el hombre, por el hombre, ¿no? O sea, como todas estas hileras de árboles, es un sitio muy llano, se ve mucho el cielo, la gente tiene un carácter muy particular porque trabaja en la tierra, ¿no? Entonces, no sé, había como muchos elementos que yo sentía que eran muy cinematográficos y que me apetecía mucho retratar. También es verdad que es una zona que nadie va mucho, Ujú. ni de turismo, ni a rodar, ni nada, ¿no? Entonces me parecía que había ahí un mundo como nuevo por explorar, ¿no? La película se va a estrenar en un momento en el que hay un foco puesto precisamente en el trabajo en el campo, en la necesidad de un relevo generacional que no llega. Al recoger el premio, les dedicaste estas palabras a los trabajadores, a los labradores. A las pequeñas familias de agricultores que cultivan la tierra cada día para que la comida llegue a nuestros platos, porque su manera de hacer agricultura, respetando la tierra, es probablemente, en la actualidad, una forma de resistencia. Así que este premio es para las personas que cultivan la tierra. Gracias.
el canto de la Sibila de María Arnal y Marcel Vallès, que se abre además con este sonido de campo, que es tan de la película también de Carla. Bueno, siempre he pensado que casi siempre el cine habla pues de la ciudad y tiene mucho que ver con que las escuelas de cine, la gente que hace cine viene de la ciudad y es normalmente de clase media, clase alta. ¿Tú crees que eso está cambiando ahora y que puede empezar a haber nuevas historias que no estén, sabes, que sea siempre de eso, clase alta y ciudad? Bueno, esperemos que cambie, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que el cine está en general en manos de una clase media alta, ¿no? Eso siempre ha sido así, pero es verdad que ahora pues estamos en un momento donde somos mucho más conscientes de la importancia de la diversidad, tanto de género como en otros sentidos, ¿no? Y bueno, yo pienso que poco a poco sí que estará bien que se abra, también porque hacer cine pues antes era para unos pocos, ahora es más accesible para más gente. Las escuelas siguen siendo muy caras, pero hay maneras de estudiar que no son tan caras, ¿no? Entonces, no sé, poco a poco, pero creo que también hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Sobre todo de apoyar historias que sean un poco distintas, ¿no? Y que hablen de... También ha pasado que hay pues gente directores que se han interesado por temas ¿no? de más de la clase obrera y lo han retratado bien, ¿no? Pero que sí que estaría bien que haya más diversidad entre los directores, esto está claro. Sí, hablamos también de la diversidad en las voces de los directores, pero también en la representación de la gente que sale en la pantalla. Y entonces tú has hecho un casting de gente que no son actores, son no profesionales, que es un casting muy largo. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso y también qué te ha dado el hecho de tener actores no profesionales para tu película. Pues sí, fue un proceso muy largo, estuvimos como un año buscando a los no actores y por suerte, porque la película se pospuso un año por temas de la pandemia, o sea, el rodaje, pero por suerte el casting lo habíamos empezado antes de la pandemia, porque fuimos a las fiestas mayores, donde había mucha gente y sin mascarilla, ¿no? Y ahí pues mirábamos y escogíamos un poco la gente que encajaba en el perfil y la invitábamos a venir. Y vimos como 9.000 personas, o sea, una morada. Sí, mucha gente, pero como ellos estaban con ganas porque como no se había rodado nunca nada ahí, pues venían. A los agricultores sí nos costaba un poco más convencerles porque nos decían que tenían trabajo y que en verano cosechan, ¿no? Pero sí que fue, bueno, pues fue como, bueno, vimos mucha gente y luego ahí fuimos como intentando encontrar quién podía actuar y yo esperaba como encontrar alguien que fuera familia de verdad para no tener que trabajar tanto las relaciones, pero no pasó. Al final cada uno es de su pueblo y de su padre y de su madre y luego pues tuvimos como ese trabajo de crear una familia, ¿no? Y que ellos se lo creyeran y pasar mucho tiempo juntos. Y así, yendo por fiestas populares, por Alcarràs y alrededores, encontraron a personajes como Albert Bosch, que es payés de 18 años y ahora se plantea un posible futuro como actor. Pasar de estar al campo cogiendo 10 horas abajo el sol y así, y poder mostrar a la gente lo duro que es este trabajo y lo poco valorado que está, pues a mí pues me llenó, porque era algo que necesitaba que la gente también lo viera ya. Carla, ¿por qué actores no profesionales y cómo es trabajar con ellos? ¿Qué es lo que te dan? Bueno, o sea, la razón por la que decidimos hacer este proyecto con ellos es, por un lado, por su vínculo real con la tierra, ¿no? Que realmente lo sienten porque la viven todos los días. Y luego también, bueno, pues porque son de esta zona, hablan este acento concreto del catalán, que al final no hay tantos actores que sean de ahí. Y porque para mí un agricultor, bueno, pues se nota cómo se mueve, cómo sube a un tractor, cómo recoge un melocotón, ¿no? Y hay algo ahí en la piel que se nota. Entonces, bueno, pues era como mucho más trabajo. Y luego también que como era un elenco tan... Porque la película es coral, ¿no? Entonces tiene muchos personajes y había muchos niños y adolescentes que ya iban a ser no actores, ¿no? Entonces, no sé, pues fue como una decisión que tomamos. No dejamos de ver actores, también los vimos, pero encajaron mejor pues la gente
que encontramos que no sabían que eran actores, pero que llevan un actor dentro, ¿no? Entonces, para que funcionen realmente, para mí lo más importante es crear un mundo que se crean, o sea, que ellos puedan entender, o sea, pueden sentir como real, ¿no? Entonces, yo alquilé una casa en Lleida y ellos venían pues todas las tardes, los fines de semana, no todos juntos, en distintas combinaciones de relaciones, pues un día Albert, que hemos oído ahora, con su padre, ¿no? Un día el abuelo con la nieta, un día los hermanos, un día la pareja, ¿no? Y así íbamos como creando, o sea, improvisando momentos que hubieran podido vivir ellos como familia, para que luego, después de todo ese trabajo, que duró como 3 meses, ellos ya sintieran que eran una familia y entonces ya nos sentamos, leímos el guión y empezamos a ensayar las escenas, ¿no? Pero ese trabajo previo, que parece que no estés haciendo nada, pero básicamente estás pasando tiempo juntos y jugando, pues para ellos creo que fue esencial para sentirlo, ¿no? Y precisamente, Carla, ¿cómo haces para crear y recrear la realidad? Porque da la impresión de que pones allí la cámara y dejas que las cosas sucedan, pero imagino que es mucho más complejo que todo eso. Sí, está mucho más pensado. O sea, en realidad nosotros seguimos el guión. O sea, hay cositas que donde damos un poquito de libertad, ¿no? Porque a veces surgen cosas que son más interesantes que las que has escrito, pero el guión está muy escrito, lo trabajamos muchísimo, entonces queríamos realmente que lo siguieran. Y depende un poco de las escenas, ¿no? O sea, hay escenas que les puedes dar como mucha más libertad porque son situaciones que pueden generar un poco más de improvisación, y hay otras escenas que los seguimos a rajatabla el guión, ¿no? Entonces depende un poco, es ahí siempre estar jugando con ese equilibrio, ¿no? La película además enfrenta una mirada familiar, eso, íntima, costumbrista, con una mirada más abierta, más colectiva. ¿Cómo hiciste para encajar eso? ¿El aspecto político, el aspecto íntimo? Pues para mí, bueno, lo político surge de lo íntimo siempre, ¿no? O sea, como que me gusta hablar de lo político a través de lo íntimo, y yo tenía muy claro que había que centrarse mucho en la familia, en las relaciones, en los gestos entre ellos, en sus emociones, y que lo otro estaba ahí como latente, ¿no? Y que evidentemente luego hay un momento de la película que se, o sea, como que sobresale más el tema colectivo. Pero para mí lo importante era hablarlo desde lo íntimo. Entonces yo creo que, como todos sabemos que es algo que afecta a mucha gente y la peli pues lo demuestra, pues ya enseguida digamos que toma mucho protagonismo lo político, ¿no? Pero la verdad es que a nosotros también nos sorprendió lo política que nos quedó la película, ¿no? Porque en realidad en el guión parecía que era una parte más pequeña, pero luego cuando la peli la ves terminada, pues no, pues resulta que es mucho más grande, ¿no? Eso pasa a veces cuando haces una peli que toma su propia forma también. Es que no puede llegar en mejor momento la película, porque hemos tenido hace unas semanas un gran debate sobre las macrogranjas, sobre las grandes explotaciones, y esto es una reivindicación de lo pequeño, Carla. Sí, bueno, y justo este fin de semana hubo una manifestación enorme de agricultores en Madrid también. O sea, en realidad, o sea, lo hablamos. Este tema va saliendo, lo que pasa es que no es como un tema de actualidad, bueno, pues de estos que llegan y hablamos unos días solo de eso, ¿no? Pero va saliendo todo el rato, porque llevan en crisis mucho tiempo, ¿no? Y es algo que debemos, creo, reflexionar, porque realmente hacer agricultura en familia y cuidar la tierra en familia es algo que es como el oficio más viejo de la humanidad, ¿no? Que es muy raro sí. Y para mí es la manera respetuosa de cuidar la tierra, ¿no? Porque la vas a dejar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, ¿no? Entonces yo creo que tiene sentido que le demos una vuelta y ver por qué están dejando la tierra y por qué no hay relevo generacional, porque yo creo que no es una cuestión de falta de vocación, sino una preocupación de no poder... sí, que ya no es sostenible, ¿no? Te quería preguntar también, igual que en el campo está la lucha entre los terrenos familiares y las multinacionales, las explotaciones y tal, en las que el campo y el producto se tratan de diferente manera, si son explotaciones pequeñas o si son multinacionales, en el cine podríamos hacer como una analogía así muy loca.
Y tu cine, claro, el cine de autor, las películas pequeñas, frente ahora al cine de majors, el cine de las grandes plataformas, donde los procesos van súper rápido. ¿Por dónde pasa la supervivencia del cine que haces tú, Carla? Y sobre todo, ¿cómo has conseguido tener un proceso tan largo, que tus productores te han acompañado y han aceptado un proceso tan largo en todos los aspectos? Sí, en realidad el paralelismo tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque yo siento que mis tíos haciendo agricultura en familia es un oficio de resistencia y nuestro cine también, ¿no? De alguna manera, porque, pues porque estamos como acostumbrados a hacerlo con muy pocos recursos y con mucha pasión y a sacarlo adelante como sea, ¿no? Y eso pasa un poco en los dos casos, ¿no? Sí. En nuestro caso sí que es verdad que con Alcarràs la razón por la cual hemos podido hacer un proceso más minucioso, más largo y tal, es porque hemos tenido un presupuesto un poco más alto de lo que estamos acostumbrados a trabajar aquí, porque era una coproducción con Italia. Y entonces, claro, esto pues se ha notado en los tiempos de trabajo, que creo que sí que da un fruto claro en que, bueno, pues cuando tienes un poco más de dinero, los directores pues podemos llevar a cabo las ideas que tenemos y de la manera que las queremos trabajar, ¿no? Y en ese sentido, pues mis productores me han apoyado porque creían en mi manera de hacer las cosas y también porque eran muy conscientes siempre de que era una película muy, muy compleja, que si no le dábamos este tiempo nos iba a salir mal, ¿no? Entonces, sí, pues ahí han apoyado los tiempos. Sí. Lo hermoso de la película es que lleva a cabo lo que luego la película cuenta, es decir, cultivar con tiempo y con mimo la tierra del cine para que después florezca como ya está floreciendo Alcarràs. Enhorabuena por ese premio, vendrán muchos más, estamos convencidos. Carla, ha sido un enorme placer hablar contigo, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Carla. Gracias, hasta luego. Y nos vamos a ir a otro festival que siembra de buen cine español su tierra. Bueno, pues sí, nos vamos al Festival de Málaga, porque la calidad de directoras que tenemos es inmejorable. O sea, primero, brava, Carla, brava. Bravísima, bravísima. Y bueno, te tengo que reconocer, Javier, que vengo con las córneas totalmente despegadas de los ojos, porque llevo una semana viendo todo lo que hay, viendo una película detrás de otra para traeros lo mejorcito del festival. Muy bien. He buceado hasta la película más pequeña de la sección más alternativa para que no se me escape nada de nada. Sí, y justo, como hemos dicho al inicio, coincide el final del festival con la entrega de los Oscars. Con los Oscars. Pero bueno, luego al final hablaremos de los Oscars porque quiero ir primero a hablar de eso, del Festival de Málaga. Pero bueno, solo voy a decir una cosa. En los últimos días está como sonando mucho Coda, que se ha llevado el premio de Gordon en los premios sindicatos de productores, que casi siempre coinciden con el veredicto de los Oscars. Ahora que a muchos nos sonará, pero después de la entrega de los Oscars no dejaréis de escuchar, de hablar sobre Ruby, es el único miembro con audición de una familia de sordos. Pero ya, lo que te decía, vamos a mirar primero las mejores películas que han pasado por Málaga y que las que marquen un poco el pulso del cine español de 2022. Así me gusta, que bajes al barro, a las profundidades abisales, a los rincones más oscuros y remotos, hasta las secciones ignotas. ¿Hasta los cortos documentales también? Tampoco te pases. Pues venga, empezamos. Bueno, es que la calidad de directoras que tenemos es inmejorable. Sin duda. ¡Brava, Carla! ¡Brava, bravísima! Tengo que reconocer, Javier, que vengo con las córneas despegadas de toda una semana viendo una película detrás de otra para traeros lo mejorcito del festival. Del Festival de Málaga. Te quejarás encima que te vas para allá, esas tierras tan maravillosas, y te pones a ver cine, si es que tienes el trabajo ideal. Sí, pero mira, he buceado hasta la película más pequeña de la sección más alternativa del festival, para que no se me escape nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Un festival, además, que termina el mismo fin de semana en el que se entregan los Oscars. Eso, pero de eso vamos a hablar al final del programa, en una guía palomitera para seguir la entrega de las estatuillas más codiciadas del cine. Sin desmerecer a Hollywood, yo me quedo con Málaga. Y vamos a mirar las películas que han pasado por allí y que serán las que marquen el pulso del cine español en 2022. Así me gusta, que bajes al barro, a las profundidades abisales, a los rincones más oscuros y remotos, hasta las secciones ignotas. Hasta los cortos documentales. Bueno, tampoco te pases. Pues venga, vamos a empezar. Flipas en colores como de Reynolds. Esto es música a pegar tirones. Muy bien ahí el coleta. Con el coleta y su música para pegar tirones, banda sonora ideal para lo que vengo a contarte, comenzamos nuestro repaso de hoy. Dicen que la picaresca es un género típicamente español. ¿Sí? Del Lazarillo hasta Enric Marco, el falso superviviente de Mauthausen, pasando por el Dioni. Borrón y cuenta nueva.
O El pequeño Nicolás, protagonista, por cierto, de la novela gráfica Primavera en Madrid, de Magius, Premio Nacional de Cómic en 2021. A la misma estirpe de pícaros pertenece el protagonista de Canallas, la última película de Daniel Guzmán, que compite en la sección oficial de Málaga. Bueno, nuestro querido Daniel Guzmán, al que le enviamos un abrazo fortísimo, que ganó la Biznaga de Oro en 2015 con la imprescindible, la emocionante A cambio de nada. Efectivamente, además de 2 Goyas, uno de ellos por Mejor Dirección Novel. Guzmán es un director cabezón, muy cabezón, que se empeña en sacar sus películas adelante, cueste lo que cueste. Sí, a veces todos sus ahorros. También, si a cambio de nada su ópera prima le costó 9 años financiarla y rodarla, Canallas también ha sido un vía-crucis. Pobre. 7 años ha tardado. El protagonista es Joaquín González, un tipo que en la realidad y en la ficción se dedica a hacer negocios más o menos dudosos. Un trilero de la vida, vamos. ¿Y la película está inspirada en él? ¿Está basada en hechos reales? Daniel y Joaquín se conocen desde que eran adolescentes y es la típica persona que sus amigos describen como un person, ¿sabes? El típico del personaje, que le pasa de todo. Entonces es una especie de biopic. No exactamente. Porque Guzmán ha escogido la vida de Joaquín, que va de chanchullo en chanchullo, para construir una ficción, una comedia costumbrista al estilo de cine kinky, para hablar pues, de la clase obrera, de la crisis social y económica en los barrios de Madrid, sobre todo, y de la desigualdad. Tengo empresas en todo el mundo, en Miami, Dubái, Zurich. $40, barril Brent, menos no sirvo. Oro, petróleo, obras de arte, cuadros de Picasso, azúcar, leche en polvo. Distribuimos solamente en grandes cantidades. Roberto, te llamo. Los kilos para supermercados. Aquí también hay no actores, ¿no? Exactamente. Joaquín y su familia son no actores, o sea, no son profesionales, y comparten la pantalla, eso sí, con otros actores como Luis Tosar o Luis Zarea, y con el propio Guzmán. Bueno, qué buen trío ahí de calaveras. Sí, es una película entre el kinky, el neorrealismo, aunque ahora la pobreza se oculta y se disfraza, y esta película bebe de Vittorio De Sica y de Berlanga. ¡Vecinos de Villar del Río! ¡Como alcalde vuestro que soy, os ¡Viva Berlanga! ¡Berlanga, nuestro Dios! ¡Viva! Bueno, te voy a contar más cosas que he visto. He visto 5 lobitos de Alauda Ruiz de Azúa, una ópera prima que también pasó por la sección Panorama de la Berlinale y que ahora está en sección oficial de Málaga. ¿Y de dónde sale Alauda? Pues Alauda Ruiz se diplomó en la EGAM hace unos 17 años. Desde entonces ha trabajado como directora de publicidad y ha dirigido media docena de cortos, hasta que se quedó embarazada. Con cuidado, Aita. Ahora sí. ¡Ay, Aita, que se te va a caer! ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que... ¿no lo habéis pensado? Mira, para ella la maternidad fue como si un meteorito... Para ella, la maternidad fue como si un meteorito arrasase con todo. La vida que conocía ya no volvió. Y eso ha marcado su experiencia cinematográfica. Exacto, aprovechó esa crisis para escribir un guión sobre su experiencia personal como madre. ¿Y cuál es el resultado? Pues 5 lobitos es una película que habla de la maternidad, sí, pero también de la generación de treintañeros de hoy que intentan como pueden ser padres. Pero la precariedad, la forma de vida de hoy, hace que se posponga la toma de decisiones de responsabilidad para muchos, como por ejemplo construir un hogar estable, comprar una casa, tener hijos. Y luego además, cuando se toman, parece como que es incompatible con nuestra forma de vida moderna. Y resulta que la protagonista de 5 lobitos se traslada temporalmente a casa de sus padres para que le echen una mano en la crianza. ¿Te imaginas volver a vivir a casa de tus padres? O sea, vivir con tus padres otra vez. La pesadilla. Sí. Precisamente, la directora se centra en esa dificultad de la protagonista de convivir al mismo tiempo con el rol de madre, con su hija recién nacida, e hija de sus padres. Porque por muchos años que cumpla, en casa de sus padres prevalece su papel de hija. Luego, además, también habla de cómo las mujeres suelen llevar sobre sus hombros los cuidados de la familia. ¿Tú te imaginas? O sea, eso, volver a casa de tus padres. ¿A qué hora te has levantado? ¿Pero vas a cenar eso? ¿Pero haz la cama? Me entran escalofríos de solo pensarlo. ¡Qué horror! La película ha gustado mucho por su sencillez y por su honestidad. Y además, es que Laia Costa está inmensa y sin muchos aspavientos ni nada. Y yo no sé por qué no trabaja más esta chica. Es una película independiente, de bajo presupuesto, pero que ha encontrado su camino en los festivales. Y se estrena en principio en salas el 20 de mayo. Muy bien, 5 lobitos. ¿Y qué más nos traes? Pues te traigo la última de Beatriz Sanchís, que también ha tardado sus 7 años en volver a estrenar después de Todos están muertos, con la que ganó 5 Biznagas y estuvo nominada a los Goya por Mejor Dirección Novel y Mejor Actriz Protagonista para Elena Naya. Ahora vuelve con una película de frontera rodada en México y en inglés, llamada The Gigantes. So what do you want? What do you want in life? I don't know.
Mira, el guión le llegó a Sanchís desde México, que vio una oportunidad para rodar una road movie protagonizada por 2 mujeres. Han rodado cronológicamente viajando desde Los Ángeles hasta Baja California, con un equipo súper pequeño y localizando casi al mismo tiempo, o sea, toda mata caballo. Tiene buena pinta. ¿Y quiénes son las actrices? Pues mira, como en Canallas, como hemos visto en Alcarrás también, las protagonistas son actrices no profesionales. Sanchís quería mujeres de verdad con las que nos podamos identificar. Mujeres, dice ella, heridas, de las que se les nota la vida en la cara, ¿sabes? Una interpreta a una mujer white trash que debe mucho dinero y tiene que huir del país, tiene que huir de Estados Unidos y se baja a México, y la otra una adolescente que ofrece dinero si la llevan a ver a su padre que vive en México. Entre medias hay muchos paisajes desérticos de amplitud esta monumental y una relación entre 2 mujeres que se apoyan. Esto es como Thelma y Luis. Bueno, sí, pero con 2 mujeres de diferentes generaciones, hablando de, pues eso, del desahucio de los white trash y con muchas más dosis de feminismo activista. Y sobre todo con mujeres en la dirección y el guión. Lo cierto es que la sección oficial ha contado este año con bastantes trabajos creados por mujeres para lo que viene siendo habitual, aunque todavía nos cuesta llegar a la paridad. ¿Eso es todo, Marta? ¿Pero qué te has creído tú? ¿Que te traigo aquí solo esto? Pues no, esto no se va a quedar aquí. A ver. Te voy a hablar también de un documental portugués titulado Distopia, de Tiago Afonso. Que Afonso es un director que nació en 1978 en Oporto y ha decidido retratar el proceso de gentrificación de su ciudad y reflexionar sobre el propio término gentrificación. Bueno, lo que está ocurriendo en la mayoría de capitales del mundo. Exactamente. Ha grabado desde 2007 a comunidades que viven en el centro de Oporto, pues muchas comunidades pues eso, con poco dinero, entrevista a vecinos reubicados, muchos de etnia gitana que vivían en infraviviendas, pero que han sido trasladados todos a la periferia. Y reflexiona cómo en estos nuevos modelos urbanos desaparecen todos los espacios de socialización, todas las zonas comunes para primar los espacios privados de consumo. Y después de los estrenos de Málaga, nosotras también tenemos un estreno. Tenemos sección nueva en la oficina, viene con TCM y es divina. Tú. ¿Me lo dices a mí? Sí, a ti. A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará. Escucha lo mejor del cine. Alfred, es bellísimo. De todos los tiempos. Necesito creer que algo extraordinario es posible. Como nunca lo has oído. Yo solo puedo mostrarte la puerta. Una sección para pasar al otro lado. Tú tienes que atravesarla. De la gran pantalla. ¡Corre hacia la luz! ¡Corre lo más deprisa que puedas! Sin moverte de casa. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. Con TCM Now. Y Marta Medina. ¡Buongiorno, principessa! TCM, el mejor cine de todos los tiempos. ¡Vamos allá! Bueno, Javier, te voy a hacer una pregunta fundamental. Adelante. ¿Qué día es hoy? 23 de marzo. ¿Y por qué es muy importante el 23 de marzo? No lo sé, porque en 1766 empezó en Madrid el motín de Esquilache, tal vez porque en 1857 Elisha Otis instaló el primer ascensor del mundo en Nueva York, porque en 1839 el Boston Morning Post utiliza por primera vez la abreviatura OK por escrito. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, sí, yo qué sé. A ver, yo lo que me refería es que hoy, 23 de marzo de 2022, cumple 80 añazos el director malrollero de los directores malrolleros, con permiso de Lars von Trier. Ya sé por dónde vas. Hoy cumple 80 años el único, el inigualable Michael Haneke. Y aprovechando los fastos del austriaco TCM, estrena TCM Now, lanza hoy TCM Now. Bueno, cuenta a nuestra audiencia qué es TCM Now. Pues mira, aquí tenemos al teléfono a Marta Alonso, responsable editorial de TCM España, para que nos lo explique. Crudos días, tocaya. Cuéntanos, ¿qué estamos con la duda? ¿Qué es TCM Now? ¿Qué es TCM Now exactamente? Hola Marta, pues genial poder contarte esto de TCM Now. TCM Now es el nuevo servicio de contenido bajo demanda de TCM que lanzamos hoy 23 de marzo en la plataforma de Movistar, por lo que si tienes TCM con Movistar tendrás TCM Now sin ningún coste adicional. Cuéntame más. Allá donde tengas Movistar encontrarás un apartado que diga TCM Now y ahí podrás disfrutar de un montón de contenido que te voy a contar súper interesante, como quieras, donde quieras y cuando quieras. Así, vale, yo tenía entendido que en el catálogo hay muchísima variedad de cine clásico, pero también hay películas modernas, ¿no? Que han estado en los Oscar, en los BAFTA y todo esto, todos los premios. Habrá cine clásico que nos encanta, pero también cine contemporáneo que ha ganado Oscar en los últimos años, cine independiente, cine de Mayor, o sea, un montón de contenido. Pues mira, desde Cantando bajo la lluvia o El mago de Oz, pasando por Malas calles, por Apache, hasta Spotlight, de Florida Project, un montón de contenido que además vamos a ir renovando cada mes
y que el espectador tiene que estar muy atento para descubrir todas las joyitas que tenemos por delante. Y bueno, y creo que también hay mucho documental sobre grandes directores, ¿no? TCM lleva produciendo contenido original más de 15 años y por primera vez va a estar disponible en TCM Now para todos los espectadores. Mira, tenemos documentales que han viajado por festivales internacionales y ganado un montón de premios sobre Kubrick, David Lean, Bette Davis, Sam Peckinpah. Tenemos entrevistas exclusivas a nombres tan top como Javier Bardem, Antonio Banderas, Carla Simón, Nayan Minri, y también programas que realizamos que recorren de manera extensa la filmografía de grandes estrellas como Spike Lee, Pedro Almodóvar, Scorsese, Elizabeth Taylor. Pues precisamente estábamos hablando, Javier y yo, de que hoy es el cumpleaños de Haneke. Que Haneke cumple 80 años y queríamos celebrar su figura con este documental que estrenamos en exclusiva, que se llama Haneke, cineasta de nuestro tiempo. Va a estar disponible en TCM Now con alguna de sus mejores películas. Pues mira, muchas gracias Marta Alonso, programadora y responsable de compras de TCM España. Y resulta que yo ya he visto el documental de Haneke, que es un cineasta que me obsesiona. Ya, no me extraña. Filósofo de la violencia, melómano, esteta del costumbrismo chungo. Haneke estrenó su primer trabajo en el cine, ¿sabes con cuántos años? Con 47. Ah, eso no es muy tarde, es la edad que tengo yo. ¿Sí? Sí, fíjate, pues nunca es tarde para empezar. Empezó muy joven. Muy joven, empezó jovencísimo. Bueno, sí, es bastante inusual que alguien empiece con 47 años, pero bueno, metió la quinta enseguida, porque su primera película para el cine, porque él la había hecho para televisión y esas cosas, El Séptimo Continente, se estrenó en 1989 directamente en la quincena de realizadores de Cannes, y los espectadores se quedaron patidifusos. O sea, pocas veces se habían enfrentado a una voz tan lacerante, tan contundente, todos con la boca abierta. Nacido en Múnich en 1942, de padres actores, Michael Haneke creció y se crió con el teatro. Es un lector erudito y, ante todo, un hombre de letras, amante de la lengua y la dramaturgia. Entre 1960 y finales de la década de los 90, puso en escena las obras de los grandes autores germanófonos, Bracker, Goethe, Kleist, antes de llegar progresivamente, en plenos años 70, a la dirección de películas para las televisiones alemana y austríaca. Nos lo ha hecho pasar bien, haciéndonoslo pasar muy mal. Y ahora es uno de los directores europeos más respetados. Sí, pues mira, 30 años después, Haneke es el gran director centroeuropeo, mitad austríaco, mitad francés de adopción, y pocos han podido equilibrar la popularidad entre masas, las pequeñitas masas del cine autoral, con el reconocimiento de la crítica. Y es también uno de los pocos cineastas que han ganado 2 Palmas de Oro. En 2009 por La cinta blanca y en 2012 por Amor. Exactamente, La alegría de la huerta, que el amigo. Su última película es Happy End, ya sabemos que Happy, pues muy happy, ¿no es? Es un drama atroz sobre la pareja y la vejez, estrenado en 2017. Bueno, en la misma línea que Amor. Sí, pero aquí es claro, con el recocheneo del happy. ¿Cómo que happy? Ironías de la vida. Últimamente ha rodado cada 4 o 5 años, así que ya le va tocando, ponte las pilas ya, Haneke. Y esperemos que sea como Manuel de Oliveira, que rodó hasta su muerte a los 106 años. Acción. Ese es el propósito de mis películas, que todos vayamos siendo cada vez más incapaces de ser solidarios, sociables, de relacionarnos con el tú. Que nos enredemos cada vez más con el egoísmo. Se ve en todos los ámbitos, ya sea en la esfera privada, en la célula madre, en la familia o en la relación de la sociedad con la naturaleza. La sociedad se centra en la apropiación y en el poder, y es cada vez más difícil cambiar el curso de las cosas. Mira, Javier, recuerdo la primera vez que vi La pianista en pantalla grande. Yo también lo recuerdo, sí. O sea, fue en la Filmoteca y cuando acababa la película empezaron los créditos, yo no me podía mover de la butaca, o sea, me quedé ahí, clavada. A mí me pasó algo parecido. Para mí es uno de los trabajos de Haneke más perversos, retorcidos, más sórdidos y emocionales dentro de un cine que tiende a mantener bastante las distancias. Sí, por si alguien no lo ha visto, es la historia de una profesora de piano, interpretada por Isabelle Huppert, que tiene un problema de represión sexual muy serio y se enamora de uno de sus alumnos, Benoît Magimel, al que vuelve literalmente loco. Además, una mujer rígida, como súper pulcra, metódica, elegante, que de repente esconde una personalidad obsesiva que le impide tener relaciones normales. Está sometida a una madre castradora, a una negación de su sexualidad que le impide el disfrute y la obliga al final a explotar por disfunción. Escucha lo que dice Huppert de trabajar con Haneke, o sea, un choque de icebergs. Es un poco su mantra decir, nada de sentimentalismos. Si dice pocas cosas, dice una, y es de verdad. Es algo que repite mucho desde la distancia y el humor que conviene tener.
Otra de mis películas favoritas de Haneke es La cinta blanca. Primero porque es su única incursión en el cine histórico, en este caso en los albores de la Primera Guerra Mundial. Y recordando que Haneke es austríaco, que es un país muy ambiguo respecto a su responsabilidad en las guerras mundiales, pues el director intenta analizar este tipo de corrientes colectivas destructivas que luego acaban en tragedias como el Holocausto. O sea, el Holocausto no pasa de un día para otro. No, las cosas no suceden de repente, como estamos viendo tristemente ahora en Ucrania. Siempre hay señales que a lo mejor no sabemos interpretar en el momento, o algunos no quieren interpretarlas, o quizá no les damos la importancia que tienen. Sí, además la cinta blanca es como un golpe seco, o sea, es un blanco y negro clínico, unos niños arios con facciones y maneras que luego serían los de las juventudes hitlerianas. Y luego vemos cómo se va cociendo esa autopercepción de superioridad en los juegos, de desprecio al diferente, al defectuoso, y tiene diálogos tan demoledores como este. ¿Qué te he hecho yo? Dios, no me has hecho nada. Eres fea, desaliñada, tienes la piel flácida y te apesta el aliento. ¿Te vale? Qué mal cuerpo deja siempre Haneke. Sí, y bueno, yo un día más, o sea, acabo depresiva perdida, pero esto hay que arreglarlo. Y como no todo en Alemania es nazismo, Fassbinder o películas horripilantes de sobremesa, voy a recomendarte una película también disponible en TCM Now, en el especial Ellas Crean, centrado en mujeres directoras. Hola, papá. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Siempre está el teléfono. Enseguida acabo, papá. He contratado a alguien como hija sustituta. Bueno, eso está bien, así te llamará por tu cumpleaños y yo no tendré que estresarme. Bien, seguimos con mujeres directoras en el día de hoy. Sí, te hablo de la alemana Toni Erdmann, ¡Hombre! de la grandísima Marenade, una comedia extrañísima Sí. que en 2016 fue el descubrimiento del año en todos los festivales y premios europeos. Tiene unos personajes y unas situaciones incomodísimas, delirantes y que funcionan fuera de toda convención. Y ya de paso, así como recomendaciones súper rapidísimas, también he visto que en TCM Now tienen El futuro de Miranda July, directora, guionista, escritora, actriz, personaje absoluta. En el futuro, July cuenta la relación de una pareja de modernos, que a moderna no la gana nadie, desde la perspectiva de su gato. Bueno, Ahí es nada. Ahí es nada lo que acabas de dejar aquí sobre la mesa en el estreno de esta nueva sección con TCM Now. Y después del mal cuerpo que nos deja Haneke, pero también la hipnosis que provoca su cine, el buen cuerpo de esta comedia Toni Erdmann de la que nos hablabas. Bueno, Marta, pues... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Carne cruda. Una caricia en el lóbulo. Una cuchillada en el oído. En eldiario.es. Y de postre, nuestra prometida guía palomitera para ver los Oscars. Antes partía como favorita, hasta ahora El poder del perro, que se llevó el Globo de Oro. 25 years since our first run together. El poder del 1900 perro de Jane Campion. Un hombre cruel y autoritario vive con su hermano en su rancho de Montana en los años 20. Cuando la mujer y el hijo de su hermano se instalan en su propiedad, el protagonista les declara una dura guerra psicológica. ¿Qué puedes decirnos de esta película, Marta? Pues mira, primero con la interpretación de Benedict Cumberbatch, con los paisajes maravillosos rodados en Nueva Zelanda, pero haciendo que son Montana, y con ese final apabullante que tiene, súper seco y muy perturbador, creo que ya eso le valdría el Oscar. Estoy de acuerdo contigo. Algo está despertando en mi mente, no puedo controlarlo. ¿Qué has visto? Se avecina una cruzada. Dune, de Denis Villeneuve, un joven brillante y casi toda la película cubierto de arena, está destinado a una gran misión, viajar al planeta más peligroso del universo para salvar a su pueblo. Mira, ya solo por el chorrazo de sonido, lo impresionante de la construcción, del diseño de producción de ese universo que ha creado, Villeneuve también yo creo que debería ser uno de los más considerados para el Oscar a Mejor Película. Sí, es una película que te absorbe. Te absorbe y te plancha, o sea, te aplastas, plancha. se te cae encima esa película. La pantalla se te cae Sí, encima sí, y sí. por eso te absorbe. Todos tenemos nuestra propia historia. Pero lo que hace que cada una sea diferente no es cómo terminan, sino el lugar donde comienzan. Belfast, de Kenneth Branagh, es un relato semi-autobiográfico sobre la vida de un niño de los agitados años 60 en Belfast junto a su familia de clase trabajadora.
Bueno, pues yo aquí con Belfast tengo alguna reticencia, porque me parece una película diseñada para ir a los Oscar, con una fotografía en blanco y negro y unos encuadres que intenta robar como de Pablo Pawlikowski en Ida, pero es que me parece que le falta un poco de mala baba, un poco de garra. Hombre, es que, vamos a ver, le sobra azúcar al señor Sí, Kenneth Branagh desde sí. hace bastante tiempo. Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi. Un actor y director de teatro acepta dirigir Tío Vania en Hiroshima. Allí conoce a una joven introvertida que será su chofer y en sus trayectos comenzarán a aparecer confesiones y secretos de sus misteriosas vidas. Me han hablado maravillas de esta película, la gran sorpresa del año. Es una película maravillosa también, es una película que necesita de mucha paciencia, que no tenemos muchos, o sea, somos muy impacientes, y precisamente por esa radicalidad en el uso del paso del tiempo, por esa poesía que tiene a la hora de traducir el relato de Murakami al cine, me parece que Drive My Car, por lo menos que esté entre las 10 seleccionadas, ya es todo un éxito. ¿Sabes quién soy? Sí. ¿Y sabes quién es mi novia? Barbra Streisand. Bárbara Streisand. Sand, sí, como la arena, la del océano, la de la Barbra playa. Streisand. No, es Streisand. Sand. Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Un adolescente y una joven viven una historia de amor repleta de giros y carreras por mitad de la calle en la California de 1973. Pues Puro Paul Thomas Anderson. Bueno, pero aquí Paul Thomas Anderson nos ha demostrado que tiene su corazoncito. O sea, Sí. ya solo también por la banda sonora, me parece una película súper libre, una película que no sabes por dónde te va a llevar. Y luego por las actuaciones de Alana Haim y de Cooper Hoffman, que ninguno de los dos está nominado, y me parece fatal. También es una película que tenemos que tener como de las primeras en la quiniela, pero mucha suerte tiene que haber para que le caiga esa breva. Pues mira que yo soy muy de Paul Thomas Anderson y que me llegó al corazón con Punch Drunk Love, entre otras, y ¿Esta Magnolia es una de mis películas favoritas, pero aquí me dejó bastante frío la ¿Pero qué dices? pizza de regalía. Así te lo digo, Luego- como lo luego lo siento. hablamos en la calle, Así te ¿eh? lo digo como lo siento. Me parece que es un poco lo que antes eran virtudes en el cine de Paul Thomas Anderson, aquí me parecen defectos. Que es como, bueno, ahora te suelto esta escena que no viene a cuento y ahora me voy por allí porque también me apetece. Y en realidad dices, ¿pero esto qué me está contando? Pues no lo sé. Pues Paul, no es maravilloso, Paul. precisamente, esa libertad, esa pelirrío que nos lleva y dices, ¿a dónde voy? Pues me da no lo igual, sé. llévame contigo, Llévame contigo, Paul. Bueno, pues a mí no me llevo del todo. ¿Qué quieres que te diga? I've been really trying, baby. Yes! You're embarrassed? Well. Coda, los sonidos del silencio, de Sean Hayder. Ruby es la única persona con oído de una familia de sordos. A sus 17 años estudia y trata de mantener a flote el negocio pesquero familiar. A ver, esta es como la opción más conciliadora, más bien pensante, es la que puede poner un poco de acuerdo a todos los académicos. El problema es que le falta la radicalidad que se le exige un poco a una película de Oscar y, bueno, la cuestión es que en las últimas semanas se ha ido destapando un poco porque ha ganado además el premio de los sindicatos del sindicato de productores, que normalmente suele acertar casi al 100% quién va a ser el ganador del Oscar. Bueno, nosotros apostamos por algunas de las opciones, digamos, más heterodoxas. ¿Y qué más hay nominado a Mejor Película? Pues mira, tenemos No mires arriba, El método Williams, El callejón de las almas perdidas y West Side Story. Pero los Oscars 2022 también tienen acento español. Javier Bardem y Penélope Cruz hacen historia como la sexta pareja nominada a los Oscars, ella como actriz protagonista por Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, y él como protagonista en Being de Ricardos. That is your lipstick. Remember, you kissed me at the beginning of the week and then took my handkerchief and wiped the lipstick off and put it back in my pocket. And you said you've never done that before. I hadn't. Then what the hell are we talking about? No ocurría desde que en 1967 Richard Burton y Elizabeth Taylor fuesen ambos nominados por ¿Quién teme a Virginia Woolf? Pero además es que tenemos a Alberto Iglesias nominado por Banda Sonora, por Madres Paralelas, ¡Viva! y a Alberto Mielgo nominado a Mejor Corto de Animación por El Limpia Parabrisas. Pedazo de artista, por cierto. Pues esperemos que tengan mucha suerte Alberto Iglesias, Alberto Mielgo, Javier Bardem y Penélope Cruz, cuyo famoso grito en los Oscars es... Hoy vendrían muy bien para espabilar a Pedro Sánchez, al que se le está yendo el país de las manos. Dicho lo cual, acabamos por hoy nuestra sesión continua. ¿Qué canción traes hoy para cerrar? Pues mira, hoy traigo un tema que tengo grabado a fuego en el lóbulo temporal desde hace unas semanas, o sea, no me lo puedo sacar. Por favor, que alguien me lo saque de aquí. Gracias, Marta. Muchísimas gracias y encantada siempre de estar aquí. Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar. ¿Pero qué, nos vamos?
Dirección que se da por escrito para un viaje de mar. Libro que contiene un derrotero. Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. O rumbo. Derroteros. 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 2. Pensar paseando con Santiago Albarrico. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás tú? Pues encantado de saludarte como siempre. ¿Por dónde vamos a pasear hoy? Lo mismo te digo, pues mira, yo pensaba, puesto que habíamos hablado en las últimas dos conversaciones sobre la infancia, que podíamos hacer, pues esto, continuarla, prolongarla en la juventud, ir creciendo juntos y pasar de la infancia a la juventud. Me parece una excelente idea. Y nada, pues bueno, yo cuando pienso en juventud siempre pienso en uno de mis relatos favoritos de Joseph Conrad, que se llama precisamente así, que no sé si recuerdas o has leído o han leído nuestros oyentes, si no, desde luego vale la pena que lo hagan. Es un relato en el que Marlowe, el viejo marinero que sale también en Lord Jim y en El corazón de las tinieblas, pues cuenta su primer viaje a Oriente por mar, ¿no? El sueño de su adolescencia, de su infancia, se cumple finalmente cuando comienza la juventud, emprende este viaje por mar hacia un puerto vago de Oriente, en un barco que transporta carbón. Y bueno, pues no le ocurren sino calamidades desde el principio, ¿no? Porque a pocas millas del puerto pues tienen un problema, tienen que volver a arreglarlo, a prolongar esta espera impaciente, y luego todo el viaje está jalonado de desastres y de catástrofes una detrás de otras. Entre otras, se incendia la carga, que se va quemando muy despacio, ¿no? Se va convirtiendo el barco más que en un almacén de carbón, en un almacén de brasas y rescoldos, lo que además anuncia el final naufragio del barco, y después de un viaje atroz, en que las fuerzas están de todos completamente agotadas, en que no han podido levantar la cabeza, porque han estado todo el rato sacando carbón de las bodegas, pues el barco pues se hunde y entran en ese puerto soñado de Oriente de noche, en un esquife precario y completamente dormidos. Hasta tal punto es grande su cansancio, ¿no? Y acaba Marlowe, tras esto que ha contado, que es un viaje frustrado, diciendo que después de todo ese fue el mejor de todos sus viajes, ese primero que a un Oriente que no pudo ver porque llegó a él de noche y dormido, pues sin embargo es en su memoria el mejor viaje de su vida, y todo porque era joven, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Conrad es precisamente que cualquier cosa que ocurra en la juventud, y no importa dónde ocurra ni con quién ocurra, de alguna manera es aquella que señala tu memoria como la más importante y la más decisiva. Sí, porque incluso el drama es vivido como aventura. Quizá es la palabra que define esos años, ¿no? Que todo es una aventura. Todo es una aventura, porque yo creo que la juventud es sobre todo energía pura sin cuerpo. Luego vamos poco a poco cayendo en el cuerpo, eso que decía Kafka, ¿no? Que creemos que vivimos cuando en realidad caemos. Entonces, pues empezamos desde muy arriba como energía pura, que es eso que ocurre en la juventud, yo creo que entre los 15 y los 25 años, ¿no? Y bueno, yo algunas veces he dicho que no es cierto esto de que uno sea de joven de izquierdas y de viejo conservador. Yo creo que de joven uno es platónico y de viejo uno es aristotélico, se vuelve aristotélico. Eso quiere decir básicamente que nuestro cuerpo mismo en la juventud hasta el punto está ausente, que está proyectado siempre hacia adelante, en forma de utopía, y luego vamos cayendo en el cuerpo y nos vamos volviendo, pues eso, más concretos, más minuciosos. De jóvenes somos muy abstractos, y de viejos somos muy concretos, y eso creo que determina también esto que decíamos, el hecho de que cuando cualquier cosa que vivamos, cuando somos energía pura y abstracción pura, sea
decisiva en nuestra vida. ¿Y tú crees que vivimos en una sociedad en la que la juventud está en el centro, como también pasaba con la infancia? Pues verás, yo creo que de una manera muy rara, y esto quizás exigiría hacer una pequeña introducción. Yo creo que durante gran parte de su historia la humanidad se ha reunido en sociedades más bien gerontocráticas, es decir, en las que el pivote de la autoridad era más bien el anciano, que determinaba los valores. Esto ha ocurrido en las sociedades pues clásicas, antiguas, tradicionales, e incluso en esas mal llamadas primitivas, ¿no? Y había toda una serie de mecanismos precisamente para impedir que la juventud desordenase los cimientos sociales. Pues había procedimientos para ralentizar o impedir los cambios, y quien definía la contemporaneidad eran los viejos, no los jóvenes. Eso ha ocurrido, yo creo, que durante miles de años, ¿no? En cambio, una cosa que caracteriza a la modernidad es que de pronto esa lógica de ralentización del cambio y de represión de la juventud se invierte en un modelo en el que, por el contrario, el joven pasa a ser el motor del cambio, y también, por tanto, digamos, el pivote de la contemporaneidad. Yo creo que, bueno, todos podemos pensar en momentos anteriores, pero hay uno que es hasta el punto simbólicamente fuerte, que vale la pena utilizarlo como parteaguas, aunque sea convencional, que es la Revolución Francesa, ¿no? Pensemos en la Revolución Francesa, en la que el más viejo de todos, que es Robespierre, tiene 36 años, y Saint-Just tiene 21. La mayor parte de todos ellos, ¿no?, tienen menos de 30 años. Es una revolución de jóvenes que va a imponer un modelo también a partir de ese momento, que es el del cambio revolucionario, asociado sin duda a la juventud. Yo creo que a partir de ese momento la regla del cambio en nuestras sociedades es la juventud. Sí. ¿Y por qué crees que esto es de esta manera? ¿Por qué de esa manera? Porque yo quiero decir que creo que hay toda una serie de cambios que se producen, que son al mismo tiempo sociales, tecnológicos, económicos, ¿no?, que determinan una aceleración en la historia. Y obviamente la juventud es siempre un vector de aceleración, como decíamos antes, de abstracción energética al servicio del cambio. Entonces hay una aceleración histórica que a partir de un cierto momento pues deposita todos los vectores de cambio en aquella edad que es más propicia a imponerlos o a exigirlos y demandarlos, ¿no? Y yo creo que hay toda una especie de regla histórica, cíclica, que hace que durante al menos los últimos 300 años, pues de algún modo la juventud haya dictaminado qué es contemporaneidad. Los viejos ya no son contemporáneos, quedan fuera, ya no tienen nada que decir, y además pues no fijan los modelos sociales. Por tanto, la contemporaneidad es la juventud, y asociada, yo creo, en cada generación a tres experiencias que durante un par de centurias al menos pues han sido las centrales. Yo siempre añado una en broma, pero no tan en broma. Yo creo que son una revolución, una guerra y una antología poética. Eso es lo que define una generación, y por lo tanto lo que define también la juventud como vector de cambio. Yo creo que y luego hay que añadir qué es lo que está pasando ahora, pero bueno, digamos que hasta al menos unos años, pues esas tres experiencias han quedado fuera del horizonte de las vidas de los occidentales, al menos, ¿no? Creo que la última revolución fue en mayo del 68, que fue la revolución que puso fin al modelo de 1789, ¿no? A partir de ese momento en Europa ya no hay revoluciones, al menos con arreglo al modelo de francés del 89. Guerras, felizmente, las personas de
de mi generación hemos vivido en una Europa libre de guerras. Y luego había una antología poética, ¿no?, que definía también quiénes eran, cuáles eran las corrientes, las tendencias y los autores que iban a fijar los parámetros de la poética de la época. Y yo creo que, bueno, hemos vivido sin revoluciones, hemos vivido sin guerras, y respecto a las antologías poéticas, pues yo creo que como la juventud ha dejado de ser el factor de cambio para pasar a serlo el cambio mismo a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías y de la renovación permanente del mercado, pues yo creo que ya no se pueden, hay muchas dificultades para fijar que es una generación, ¿no? Porque podemos decir que cada minuto es fundacional en una sociedad caracterizada por la velocidad de las nuevas tecnologías y de las nuevas mercancías. Claro. Nos hemos quedado sin antologías poéticas. Bueno, yo lo comentaba con un profesor hace no mucho tiempo que me decía eso, que él era muy aficionado a la poesía y que ahora había como 10 o 12 antologías poéticas que salían pues todos los años y con muy pocos autores en común en esas antologías poéticas. No sé qué piensas tú, que te dedicas a la poesía, pero creo que también la antología poética como patrón, como medida, como estructura de una época o de una generación ha desaparecido. Sí, aparte de que ocurren tantas cosas cada momento que es imposible que nada dure lo suficiente para generar una corriente común, una generación. Y al mismo tiempo hay tantas voces hablando de manera tan distinta que se puede hablar de tendencias y de modas, pero no de generaciones. Exactamente, yo creo que es eso, lo acabas de explicar muy bien. Yo creo que en un mundo de cambio ininterrumpido, en el que hay un proceso constituyente permanente, pues hemos acabado por ser todos extemporáneos. Ni los viejos ni los jóvenes determinan lo que es la contemporaneidad. Todos nos hemos quedado un poco sin aliento, a remolque de unos cambios inscritos de alguna manera en la materialidad misma de la vida, que hacen que nada sea lo bastante estable como para que, entre otras cosas, tengamos una antología poética que defina los cánones estéticos de una generación. Sin embargo, Santi, sí que estamos viviendo una guerra en Europa. Y hemos vivido unas revoluciones como fueron las primaveras árabes o el 15M aquí o Occupy Wall Street al otro lado del océano. Claro, eso es importantísimo. Primero, por eso he hecho como esta especie de recorrido histórico, pero llegar a un momento en el que de pronto hemos tenido no una guerra, sino además previamente una pandemia. Es decir, hay una generación que sí va a estar de jóvenes, que sí que va a estar marcada por dos acontecimientos que no coinciden exactamente con lo que vieron en el siglo XIX o en el primer siglo XX nuestros antepasados, pero que sí que de alguna manera introducen la caída, introducen la recaída en el cuerpo, ¿no? Entonces digamos que de esa energía pura de pronto choca con experiencias liminares y trágicas que tienen que ver con el cuerpo y con la vulnerabilidad, como son la pandemia primero y ahora una guerra en las puertas de la UE. Y eso es muy importante, pero también lo que tú decías de la revolución, ¿no? Yo creo que las revoluciones árabes o el 15M tienen una particularidad respecto de del modelo de la revolución francesa, y es que eran revoluciones primero pacíficas, aunque tuviera costes altísimos en el mundo árabe, y luego yo diría que eran jóvenes rebelándose contra la juventud eterna y contra el cambio permanente, ¿no? Contra esto que hablábamos. En el caso de España, no sé, coincidirás conmigo porque lo viviste también muy de cerca, pues creo que había como esta resistencia a dejarse sobornar por gadgets, chucherías y mercancías baratas, ¿no? En un momento en el que una juventud
que a sí misma se consideraba sin futuro, reclamaba su derecho a hacerse mayor de edad, ¿no? Y creo que eso implicaba, desde luego, rebelarse contra ese cambio permanente. No solo había una reivindicación de lentitud, sino que creo que había una reivindicación de madurez. Es decir, no queremos hacernos mayores de edad. Y había un poco una revuelta contra esa juventud hipostasiada, idolatrada, enfáticamente adorada por los mercados, ¿no? Porque una cosa que he pensado siempre es que cuando hablamos de juventud hay que recordar que hay dos fenómenos, ¿no? Uno político y otro económico, que han rendido un verdadero culto a la juventud en el siglo XX. Uno, obviamente, el fascismo. Mussolini, que recuerda el himno fascista, ¿no? Que se llamaba Giovinezza, y había este culto, pues que claro, tenía que ver con el culto también a la violencia, a la energía pura traducida en violencia transformadora. Y por otro lado el mercado que también ha colocado la juventud en el centro, pero de un modo muy paradójico. La ha colocado en el centro porque, como sabemos, pues, pensamos en la publicidad, pues solo sale gente joven, muy guapa, que responde a ciertos cánones de belleza establecidos por el mercado, porque el propio mercado laboral pues demanda de alguna manera personas jóvenes. Uno queda fuera del mercado laboral muy pronto, pues a partir de los 40, los 45 años, si uno se queda en paro, pues le cuesta mucho trabajo volver a entrar, y sin embargo la paradoja, decía Pasolini, ¿no? en los escritos corsarios a principios de los años 70, que precisamente el mercado había conseguido algo que nunca había conseguido Mussolini a través del autoritarismo. Él decía que a través del consumo y del hedonismo de masas había conseguido desarticular por completo todos los sujetos colectivos, todas las culturas populares, y eso paradójicamente a través de un culto a la juventud. A una juventud que, como recordaba Juventud y Futuro y el 15M hace 10 años, 11 años, pues era una juventud a la que de alguna manera el mercado y las instituciones al servicio del neoliberalismo habían privado de las dos experiencias centrales que permiten la mayoría de edad, o que permitían la mayoría de edad, ¿no? Por un lado, pues obviamente el trabajo, un trabajo estable, a través del cual se pudiese construir una vida no solo digna sino satisfactoria, y luego la formación de una familia de cualquier tipo, cualquiera que fuera, ¿no? Pero evidentemente pues todo esto ha sido imposibilitado por un mercado que, al mismo tiempo que rendía culto a la juventud, la dejaba de hecho